Y buenas noches amigos y bienvenidos a otro viernes más de Enigma 1300. Gracias por estarnos escuchando. Hoy tenemos un tema interesante, nos faltó un invitado, pero aquí estamos dando caña como siempre. Me acompaña como cada viernes Chino X. Muy buenas noches desde Ciudad Juárez para todo México y el mundo, su programa de terror, misterio y conspiraciones. Saludamos a todas las personas que escuchan a través del 1300 AM, también a todos los que siguen la transmisión en vivo. ¿Y qué tal si les dijera que algunas civilizaciones antiguas sabían cosas que hoy todavía no podemos explicar? Pues quédense esta noche, en este episodio platicaremos de algunas civilizaciones antiguas, misterios y todo lo que rodea a estas civilizaciones que hasta la fecha siguen causando sorpresa. Invitadazo que tenemos esta noche. Así es, Ever Montecristo. Ya, pues ya regresó otra vez. Regresó, así es. Ahora mi acompañante no vino. Sí, pues a ver, este temita está muy bueno, está muy suave. Aquí tenemos el primer comentario, Jackie Villa. Saludos, Ever Montecristo, un saludototote, y gracias por estarnos escuchando aquí. Pues sí, civilizaciones. Hoy la pregunta de la noche se las voy a hacer yo. Échale. Ahí les va. Empezamos denso, empezamos fuerte. 4. ¿4 qué? Échale. ¿Creen que exista, de verdad creen ustedes que exista una civilización madre de todas? Pues, en cuanto a las regiones mexicanas, lo que es el continente americano se supone que es la Olmeca. Ajá. Pero esa venía desde el 1600 antes de Cristo. Pero se encontraron restos cerca de Sudamérica que datan de más o menos 200, 300 mil antes de Cristo. Así que exactamente no se podría decir que es cómo llegaron. Sí, es que de hecho la cultura olmeca es una cultura de la que no se sabe mucho, ¿verdad? No se sabe mucho, pero es de las primeras que surgieron aquí en América. Muchos creen que son los mayas, ¿verdad? Y esto, No. Pero no, los olmecas. De hecho, lo poquito que se sabe, pues... Sí, lo que son los olmecas, los zapotecas. Lo de Teotihuacán, que fueron los primeros que hereditaron más bien de la cultura olmeca, cuando se volvieron sedentarios. Pero ¿consideras que sí hay una civilización madre, una civilización pionera que de ahí parte pues, todo lo demás? Cerca del esa es la pregunta, ¿no? Sí. Pues mira, cerca del Paleolítico, cuando se congelaron el estrecho de Bering, muchos de los nómadas empezaron a migrar. Se dice que los africanos cruzaron primero. Hay otros registros que dicen que son personas asiáticas, los neandertales asiáticos que llegaron primero y fueron los que se asentaron. Uh-huh. Se desconoce simplemente si había tecnología tan avanzada como para cruzar el mar, así que tuvieron que llevar por dónde, por el estrecho. Uh-huh. En las civilizaciones antiguas del 200 o 300 antes de Cristo se encontraron restos de Homo sapiens, del Paleolítico, antes de los asentamientos, pero en una distribución que se podría llamar como ya una localidad, un asentamiento ya de ubicado. Pero volviendo al punto, y para esta comunidad, para que participe toda esta comunidad, sí, queremos que participe. Que sí hay una civilización. Pues tendría que haber dentro de todo el planeta. Entonces, tú dirías que sí existe una civilización que es la primera y la que es de la sobre todo de la cual se hayan desarrollado las demás. Yo digo que sí. Ok. Esta comunidad queremos que participen, déjenlo ahí en el chat, y igual forma pueden hacer comunicándose aquí a cabina o por mensaje de voz. Y también hacer la invitación que sigan ahí el programa, está en YouTube y en Spotify. Si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer en YouTube suscribiéndose, dejando un comentario, y en Spotify ayudándonos con una calificación de 5 estrellas. Todo esto ayuda a que los algoritmos de las diferentes plataformas recomienden el trabajo que está haciendo aquí en Anocheciendo en Tantuit y todos los programas que se hacen aquí en Enigma 1300. Y consideras que sí hay una civilización madre. Yo en mi opinión creo que siguiendo esa pregunta que también hay una. Creo que parte de ahí es de este tema, ¿no? Que surgieron muchas civilizaciones,
pero de alguna forma hay una, ¿no? Y esa es, yo creo, una de los grandes enigmas, ¿no? Grandes enigmas, sí. Y dónde y cuál es la primera civilización. Yo sé que eventualmente en este programa vamos a llegar a algo muy importante. Al tema de Enki Montecristo, ¿no? Pero sí, hay una, yo creo que también hay una. Pues según los mayas, ellos llegaron a colonizar, o más bueno, a asentarse aquí a México, pero ellos pertenecían a otra colonia. Ajá. No recuerdo cómo se llama, Aztequiena, algo así más o menos. No recuerdo muy bien el nombre, no te voy a mentir. De hecho, incluso cuando llegan los españoles aquí a conquistar, lo primero que intentan es comunicarse, ¿verdad? Con las personas de aquí. Rubén Luján, saludos, un saludote, gracias Rubén Luján por estarnos viendo como cada viernes, y un saludote, un abrazote. Rubén Luján, deja tus comentarios, civilizaciones. Saludos Rubén Luján, un abrazote, así es. Sí, entonces cuando llegaron los españoles aquí lo que intentan es comunicarse, ¿verdad? Primero con estas personas que estaban aquí, que eran los mexicas. Ellos intentan pues comunicarse con ellos y intentando preguntarles de dónde provenían. Se dice que ellos dijeron, lo primero que contestaron fue Atlán, que fue como ellos interpretaron el nombre de que son aztecas. Sí, de hecho, eso que por recordar el nombre. Y suena muy parecido porque dice Atlán. Y de volada te remontas a ¿qué? A la Atlántida. Pero estamos hablando de civilizaciones aquí en, digamos, porque en nuestro continente, ¿no? Sí, porque las olmecas son una de las más antiguas. Sí, aparte de las mesopotámicas y las demás, la olmeca fue una de las principales que rigieron. O sea, fue una de las primeras que edificaron y asentaron los conocimientos tanto como de matemáticas como de agricultura. Ajá. Y de ganadería. Ajá. Por cierto, aquí en lo que vamos platicando, aquí les traigo algunos datos de esos perturbadores. De esos que lo dejan uno. De esos que nos gustan, ¿verdad? Porque de eso se trata. Partiendo de todo esto, pues sí, de las civilizaciones más antiguas, de los que hay conocimiento, pues sí, es Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica, India y China son donde se dice que surgieron las primeras civilizaciones, no son las que... Sí, porque hay civilizaciones, se han descubierto civilizaciones y se han descubierto también asentamientos, que no es lo mismo, ¿verdad? Correcto. Y aquí, mira, aquí un paréntesis así enorme, porque hay algo bien curioso, yo creo muchos lo hemos notado. Dentro de esas civilizaciones hay algo que se repite, aparte de la arquitectura, que es el punto que quiero notar aquí. Egipto, Mesopotamia, China, Indonesia, y nos vamos hasta nuestros territorios, las famosas pirámides, ¿estamos de acuerdo? Las pirámides. Que son estructuras escalonadas, ¿no? Y son de esas estructuras más antiguas, que hay historias y se tienen registros. Y es uno de los primeros enigmas de cómo, siendo civilizaciones que no sabían, hasta donde sabemos, que no tenían conocimiento, que no existía una de la otra, pero ahí empiezan los primeros enigmas, ¿no? Sí, ahí es donde empieza. Tenían el conocimiento de haber hecho eso, ¿no? Para la construcción. Que sí, de hecho es que aquí los datos que yo traía, uno de los asentamientos más antiguos, fíjese, asentamientos, no de una civilización, uno de los asentamientos más antiguos, pues es de aproximadamente 125,000 años, ¿sí? Pero ese es un asentamiento de cuando vivían, es que no vivían en cuevas, se refugiaban en las cuevas antes, ¿verdad? Entonces, estos se les conoce como musterienses. Es un asentamiento, ¿verdad?, que es el más antiguo, que pertenecía a los neandertales. Sí, fue descubierto en 1860 y encontraron fósiles estos de Neandertal, encontraron puntas, encontraron mangos de cuchillos, todo esto, ¿verdad? Incluso se encuentran rituales ya funerarios, fíjense, desde entonces, donde hay restos y hay vestigios de que ellos se consumían la carne de las personas fallecidas y luego los huesos los tenían como en unas tumbas, en un tipo ofrendas en donde tenían los huesos. O sea, desde entonces, ¿lo puedes considerar una civilización o no? Pues yo digo que sí.
¿Crees que sí? Porque, bueno, al decir que eran neandertales, no eran del todo humanos, ¿verdad? No eran todavía sapiens. No, pero saludos. ya que supieran diferenciar entre la vida y la muerte y un... Es la conciencia, exactamente, generar esa... ¿verdad? La madre, ay, cajas. Sí, dale. Ok. Y sí, o sea, también muchas cosas que compartían aparte o sea, tenían como que esas nociones, esas civilizaciones. Hay una muy en particular que es utilizaban el cielo como un tipo manual, ¿no? Porque los mayas calculaban eclipses, egipcios alineaban, pues, están alineados sus templos con respecto a las estrellas, sumerios, ahí está la primera mención de los sumerios. Ahorita llegamos allá a los sumerios. Ellos registraban movimientos planetarios. Ajá. Los hindúes hablaban de ciclos cósmicos de millones de años. Sí. Pero siguen los enigmas, ¿no? ¿Cómo tenían esa percepción, esa concepción? ¿Cómo tenían ese conocimiento? Porque para nosotros en la actualidad es difícil con la tecnología y todo esto, ¿no? Tratan de explicar la ciencia y todo eso. Pero si nos vamos a esas épocas, ¿cómo surgió ese conocimiento? ¿Cómo tenían esa percepción? Y es donde también hay ciertas, digamos, conspiranoicos, ¿no? Sí, ahí es donde empieza ya a verse todo lo que sabemos un poquito, ¿verdad? ¿Qué más? Saludos para Adriana Arroyo, un saludote, gracias Adriana Arroyo por estarnos viendo, un abrazote. María Luisa Arriola, saludos, un saludote, gracias por estar viendo aquí a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Nos quedan 2 minutitos para irnos al primer cortecito. Sí, es que ¿de qué quieres? Es que si empiezo a hablar me voy a ir directo a Sumeria. Es que sí, por eso vamos a por eso estoy así como que trabado, todavía no. Sumeria y hasta en el último bloque ya para cerrar. Sí. Y sí, y la pregunta de la noche es ¿cuál sería? Si creen que existe una civilización madre de la cual provienen todas las demás. Y bueno, no sé todavía que hay tiempo, pero también hay ciertas características que comparten estas civilizaciones antiguas. Hay una que de hecho yo sé que han visto estas edificaciones, bueno, estos lugares ahí en Perú, estos enormes bloques que parece Tetris, ¿no? Porque están totalmente bien acomodados y no se pueden replicar hasta la fecha. Y volviendo otra vez, ¿cómo lo hicieron? Porque últimamente yo en Sumeria en las conspiraciones, ¿no? Va. Porque cómo pudieron haber hecho eso en esa época, en esas edificaciones, a esas alturas, con esas limitaciones, y ves esos enormes construcciones, o sea, y no hay espacio entre los bloques. O sea, como lo que está acá en Machu Picchu, en Perú, el de los 12 ángulos, que están perfectamente, que no pueden meter ni siquiera una hoja de papel entre la unión de estos bloques, ¿verdad? De hecho, corte. Bueno, nos vamos al primer corte y ahí regresamos ahorita en Enigma 1300. Y regresamos amigos a Enigma 1300, teléfono en cabina 656-613-1113 y el WhatsApp por si dejan dejarnos ahí algún mensajito de audio. Les da vergüenza escuchar su voz acá, pues ahí nos dejan un mensajito, 281-2765 el WhatsApp. Estamos en vivo a través de Radio Mexicana, nuestras noticias y de Anocheciendo en Tatooine. Continuamos, tema civilizaciones antiguas. ¿Y te habías quedado en...? Sí, en México, o sea, las construcciones, como te lo has mencionado, aquí en México casi no hay conocimiento de cómo se instruyeron las edificaciones o los monumentos. De hecho, se cree que los mexicanos o los mexicas tenían el concepto de la rueda, pero no lo usaban para construcciones o para otro tipo, sino como más como convencionalismo y hasta como entretenimiento por el dichoso juego de pelota. Sí. Sí. Así que, ¿cómo es que dos civilizaciones o tres conocen el mismo concepto, pero lo aplican de diferente manera? Y al final de todo, llegan al mismo resultado. Y también muchas de estas civilizaciones
O sea, no se sabe, o sea, simplemente desaparecieron, ya no se sabe ni cómo, ni por qué, o sea, Pues simplemente quedan algunos registros. De hecho, ya. la maya como tal no está extinta. Porque todavía hay regiones en México donde ciertas O sea, personas te hablan hasta 4 o 6 lenguas derivadas de la maya. Así que como sí. tal, la maya es una de las pocas que ha sobrevivido. Pues mira, aquí dentro de esos datos perturbadores, los aztecas considerado como el imperio de la sangre, porque hacían sacrificios humanos masivos y ritualizados, extracción de corazones que aún latiendo, creían que el sol moriría sin sangre humana. Sí. De esos, pues no sé, yo creo, muchos hemos visto la película de Apocalipto, que es que lo pone así muy extremo, así muy gráfico. Pues de hecho también hay una parodia de los Simpsons Sí, un intro. Los sacrificios y todo eso. De hecho, ahí te va. Actualmente no estamos en un mundo gobernado por la religión. Pero en esos tiempos, los supremacistas, por así decirlos, no eran gobernantes. Eran los conocidos como hechiceros o concejales. Ellos son los que hacían los rituales. Por eso se quedó como que con esa costumbre. A pesar del derrocamiento de los hechiceros o de los concejales, por así decirlos, se siguió con esa tradición, pero en menor rango. Ya que supuestamente sí se demostró que si no se hacían sacrificios, ya sea comiendo la carne del perdedor o del ganador, porque hasta cambiaron el concepto del juego de pelota, se llegaban a presentar desastres naturales si no se presentaban las ofrendas. Lo que hacían los chamanes o los hechiceros de ese entonces eran sacrificios masivos para la prosperidad de un año. Entonces ellos, los emperadores, como lo fue Moctezuma, sí hacían sacrificios, pero más reservados, o sea, bajo un tipo de selección. Hay registros de selecciones de que esta persona, por su fortaleza, por su virilidad, por su feminidad, estaba el sacrificio perfecto para tal cosa, para tal ritual. Para calmar a los dioses, ¿no? Por así decirlo. Sí, mira, también están los mayas también, que tienen su lado, pues, oscuro, ¿no? Que también hacían sacrificios, pero eran más enfocados por decapitación, que igual lo hacían con la finalidad de ritualista. Tenían algo, lo que hacían mucho ellos era cortarles la lengua al que iban a sacrificar, ¿no? Y igual, o sea, el ritual de este juego de pelota y todo esto, porque eran ceremonias, parte de sus ceremonias, no es parte de sus creencias, que también, o sea, todas esas creencias que tenían esas civilizaciones antiguas, pues la verdad están quitándole lo perturbador, ¿verdad? Y lo sangriento, porque pues si algo coincidían todas estas civilizaciones eran, pues, mantener en paz, creían en deidades, en sus dioses de la naturaleza, ¿no? Y todo eso, el espacio. Tenían dioses para cada cosa, ¿eh? No tenían un solo dios. Ajá. Antonio Cervantes Vargas. Saludos. Un saludote para Antonio Cervantes Vargas, para el primo, y también para el sobrino Dante. Un abrazote para ellos dos. Antonio, por ahí si nos ponemos de acuerdo para que vengas y nos cuentes esas historias tan chilas que tiene él. De hecho, en muchas culturas, no solo en la maya, en muchas culturas se creía que cuando gobernaban a otro imperio, por así decirlo, o tenían esclavos o guerreros caídos, al comerse su lengua o parte de su cuerpo, obtenían las habilidades o el conocimiento de ellos. Así que no solamente lo hacían con el fin de sacrificio, sino del empoderamiento propio. Se creían que con eso eran una raza superior. Ajá. Y mira, eso parte de sus creencias, digamos, religiosas, todo esto, pero algo de lo que a mí siempre me ha fascinado es la forma en la tecnología, como lo que tenían en su momento, pero cómo llegaron a construir todas esas grandes edificaciones que hasta la fecha todavía seguimos conociendo, ¿no? Que todavía están ahí, que muchas son consideradas como las 7 maravillas del mundo, ¿no? Y todo esto. Pero volvemos al punto, ¿cómo con esas limitaciones pudieron llegar a hacer todo eso, ¿no? O sea, entiendo que tienen mucho tiempo libre, ¿no? O sea, no tienen nada que hacer, pero sí. ¿Cómo pudieron llegar a hacer todo eso, ¿no? De hecho, bueno, yo sigo muy enfocado en la cultura mexicana porque es la que conozco un poquito mejor. A Teotihuacán llegaron cuando ya estaba construido. Sí, dicen que ya estaba. No se sabe quién la construyó. Hay registros de modificaciones que se hicieron,
como de que vamos a renovarla. Pero los detallamientos de la piedra no coinciden con el registro de llegada de los mayas, de los mexicas. No hay registro de que ellos llegaron y se pusieron, no. Ya estaban puestos y ellos llegaron. Y es que eso es algo que también nos preguntamos mucho, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Si fue primero la construcción o si primero desarrolló el hombre lo que fue la agricultura. Esto se puede ver incluso en templos, en vestigios antiguos, como por decir Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es una estructura que tiene, es muchísimo más antigua, ¿verdad? Es de las primeritas que hay. Es incluso más antigua que Stonehenge, Göbekli Tepe. Este se encuentra al sur de Turquía, ¿sí? Y este es uno de los lugares más misteriosos, ¿verdad? Un yacimiento muy importante, ¿verdad? Que no hay nada no han encontrado nada que sea atribuible pues a los que lo construyeron, ¿verdad? Son pilares de piedra, están como en un hoyo porque algunos es que pesan entre 10 y hasta 20 toneladas, ¿sí? Aquí son anillos así, los han encontrado así, y pues ahí tienen relieves también, están marcados, tienen relieves de animales, de muchos animales como pues los clásicos, ¿verdad? Figuras geométricas, pues tienen un toro, tienen toros dibujados, tienen serpientes, tienen distintos animales ahí en estos símbolos. Y nunca se encontró ahí, no se encontró nada, ni que hayan estado ahí. Se dice que pues Göbekli Tepe vendría a ser como que el templo, ¿verdad? O el santuario mucho más antiguo, ¿verdad? Se dice que tiene la datación es de alrededor de 11.500 años. Lo descubrieron en los 90 porque permaneció enterrado. Se sabe que los mismos constructores lo enterraron y duró enterrado desde entonces hasta los 90 que lo descubrieron. Y de Göbekli Tepe no hay nada, no hay vestigios de que hayan vivido ahí. Probablemente era un templo que construyeron cuando pasaba, a lo mejor llegaban de pasada y se asentaban en un lugar por un tiempo. Por eso lo enterraban a lo mejor también. Yo estuve aquí. Sí, exactamente. Era el grafiti antiguo. Y para evitar que pues dañaran su templo, ¿verdad? Otras tribus que a lo mejor pasaran por ahí. Sí, se ha escuchado algo así que algunas civilizaciones se sigan moviendo y para que no quedara pues así registro, evidencia que estuvieron ahí, pues, o sea, lo enterraban, ¿no? Para que no supieran que, no sé si por seguridad, no sé si simplemente por alguna razón, o sea, enterraban todo lo que había ahí de evidencia, ¿no? También están que sigue siendo como que muy emblemático Stonehenge y las figuras estas de la isla de Pascua, las calabazas. Que también sé que se habla mucho de Stonehenge, ¿no? Sí, Stonehenge, sí. Estas piedras ahí que fuerza quiere uno buscarle una explicación paranormal, ¿no? Simplemente dijeron pues ponte unas piedritas, pues. La maca, ¿qué pasé yo? ¿Saben cuál se nos está yendo? No muy importante. Lemuria. A ver, échale. ¿Qué has oído de Lemuria? ¿Qué han oído de Lemuria? Háblenos, que viven los lémures. De hecho, el nombre viene de los lémures, ¿verdad? Es verdad, sí. Ahí viene el rey Julien, el rey Julien, muy importante, ¿verdad? Sí. Esa comunidad que está ahí de Anocheciendo en Tatooine, que están ahí en el chat, sean presentes, a ver qué piensan acerca de volviendo a la pregunta, ¿cuál es la civilización? Si creen que exista una civilización madre. Una civilización madre. De la que provienen todas las demás, ¿eh? Pues de hecho, tiene que haber. Porque hay una coincidencia en todas las culturas. Sí. Todos los animales mitológicos, o historias, o monstruos, o críptidos, o dioses. Tienen ciertas similitudes. Ajá. ¿Cómo es posible que hay edificaciones, por ejemplo, de los egipcios, los chinos, cómo tienen los mismos retratos de dragones o de dioses de otras civilizaciones si supuestamente hay tantos mares y tanto diferencia entre las construcciones, las dataciones, para que sean los mismos? Incluso los jeroglíficos, donde supuestamente están con sus propios dioses, las imágenes de su creación. Yo tengo información de eso, que incluso el escudo nacional de México
¿sí? El astronauta, que le llaman el astronauta de Pakal, no es lo que dicen, sino que es otra cosa, es una representación muy antigua del vestigio más antiguo que hay de esta imagen, pues es mesopotámica. Y es la misma, o sea, tú la ves y es igual aquí en México, en China, en muchos países. Simplemente van cambiando los elementos con los que lo representan. Sí, Una de esas la vimos aquí en México en los libros de texto de los años 90 y principios de los 2000 en las escuelas. Pues de hecho es lo que se conoce como conocimiento colectivo, pero diferenciativo, porque conocemos lo mismo de diferente manera, o como se puede decir que no entendemos todo igual. Por ejemplo, si yo te hago la pregunta de ¿cuánto es 7 más 7? ¿Tú cómo lo resuelves? Las formas de resolverla es, y vamos a llegar al mismo resultado, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, pues 7 más 7 es 14, y hay otras que dicen, no, pues si 5 y 5 son 10 y le sumo otros dos de y cada uno. Es una forma diferente para... Ajá. O pues si es 8 más 8 son 16, si le quito uno y si le quito otro. Sí, O sea, Pero y también en base a eso también, o sea, el conocimiento perdido que se manejaba en esas civilizaciones, ¿no? Volviendo a esas edificaciones, todo lo que hacían, que estaba viendo también de esas ciudades que construyeron en Roma y en muchos lados, que cómo se han mantenido, o sea, crearon un tipo de cemento que no se ha podido replicar, o no sé si no... vamos para el corte y sí, bueno, vamos al corte y regresamos en Enigma 1300. Regresamos amigos, Enigma 1300. Teléfono en cabina 656-613-1113 y el WhatsApp 281-2765. Continuamos, pues sí, les decía que nos faltaba hablar un poquito de Lemuria, ese continente, ¿verdad? Hipotético, pues supuestamente hundido en el Océano Índico, ¿verdad? Que sí, Lemuria por los lémures, ¿verdad? Porque decían que abarcaba... Por Madagascar. Sí, de hecho los lémures son de Madagascar, ¿verdad? Pero que ocupaba este continente, era tan grande que era desde de África, Asia y Oceanía. Por eso se dice que los lémures podían pasar, ¿no? Y que en estos tres lugares se encuentran vestigios que no son los mismos, pero que son descendientes de los mismos lémures estos, ¿verdad? Pues supuestamente, sí, ahí en este continente había una civilización, ¿sí? Ahí, dicen que supuestamente se creó este continente, pero tiene sus cositas, ¿verdad? Que para dar como que un... ¿Cómo les digo? Contexto, supuestamente ahí es donde quedaron los restos, ¿sí? Y los fósiles que faltaban de vestigios de la evolución y de dinosaurios. Y estaba el eslabón perdido. Entonces, ahí por ahí debe andar. Exactamente. Lo usaban para crear la película de Madagascar. Okay. Entonces, pero se dice también que había que ahí los habitantes de ahí eran seres con habilidades psíquicas, ¿sí? Que tenían un conocimiento muy avanzado, que incluso podían manipular la materia, ¿sí? La materia, la energía e incluso el tiempo. Hablaban por telepatía, pues lo que se dice, y que vivían en comunión pues con el planeta, ¿sí? Ellos no tenían ningún tipo de... que incluso podían leer las plantas, ¿verdad? Y sabían sentirlas y sabían, esta me pone loco, esta me cura, esta me va a dar energía, ¿sí? O sea, sabían todo esto. Se decía que no eran humanos comunes los de Lemuria, ¿sí? Que eran seres de alrededor de 3 metros, ¿sí? Que tenían una piel brillante translúcida y que podían moverse entre algunas dimensiones. ¿Saben a qué me recuerda esto? A los Simpson. No. A los Namlu. Los Namlu, de los que nos habla el gran Anton Parks, ¿sí? Que los Namlu eran estos seres semietéricos que eran los guardianes de Uras, la tierra. Ellos fueron creados aquí por estos seres Kadishtu y fueron trajidos a la tierra para cuidar de la tierra. Entonces se supone que cuando llegan los Anuna y los Usumgal,
a la tierra, huyendo de esta guerra, es cuando ellos se van. Y la descripción de los Namlu es exactamente lo que leemos aquí. Es un ser de aproximadamente 3 metros, puede ser más alto, que tiene un cuerpo semietérico, ¿verdad? Era el humano primordial, el humano perfecto, podía moverse incluso también entre dimensiones este ser. Pero sí te la voy a comprar. Dale. Porque lo mismo que hablábamos hace rato en comerciales, muchas de las culturas tienen historiografías o jeroglíficos de dichos ancestros cuyos estaban como que ofrendando o ellos dirigiendo el conocimiento para hacer estas edificaciones, igual como lo tenían como unas personas que tenían brillo o estaban demasiado altas para su época. Tenían unas características pues, similares, a pesar de que eran diferentes culturas de siglos de diferencia. Pero yo sé que a lo largo de la historia siempre se ha mencionado, no sé, ya sea como mencionamos ahorita, seres, no sé, 3-4 metros que tienen ciertas características, pero, o sea, no puede, o ¿por qué no puede haber un ser, no sé, extraterrestre de otro tipo, no, o sea, siempre tiene que ser, no sé, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos. O sea, ya. Que de hecho sí, están los NIM. Los NIM son los seres insectoides. O los reptilianos y todos estos. Y sí, es que también dentro de los reptilianos hay varios, ¿verdad? Estaban los Usumgal, los Anuna, las Amargi. Que también hay registros y hay jeroglíficos y hay evidencias que mencionan también así seres tipo los insectoides y los reptilianos y todo eso. Entonces estamos hablando que en aquellos entonces también había una pelea intergaláctica, ¿no? Entre seres y ¿cómo se llama? Y especies y todo eso, ¿no? Y a lo mejor, pues como se menciona ahorita, ¿no? Los conspiranoicos que por aquí andan son los que mueven aquí todo este rollo, ¿no? Los reptilianos y todos, adaptaron siempre tenían la cualidad de cambiar de forma, ¿no? Entonces no, sí, es que pues es que hay muchas similitudes, muchas características donde describen seres, incluso podríamos llamarlo así, críptidos en culturas, y que se asemejan mucho a descripciones incluso de seres fuera de la Tierra, ¿verdad? Ahí están pues los Muzjir, ¿verdad? El clásico Pazuzu. A ya estaba en la cultura pues mesopotámica, ¿verdad? Los que eran los Muzjir, era este Pazuzu, que era un ser que decían que era un ser medio reptil, pero que de hecho el término Muzjir significa reptil furioso, que eran estos. Incluso hay relatos, hay en las tablillas sumerias hay relatos donde se dice que Enki llegó a pelear con algunos Muzjir porque se alimentaban de carne humana, ¿no? Sí, pero fíjate, independientemente de todo esto, o sea, cómo fueron desarrollando estas historias así de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Así, demonios contra grandes seres y todo eso, ¿no? Como, o realmente, quién sabe qué se andarían metiendo para crear todo esto, porque o realmente lo estaban viendo, ¿no? O sea, ¿qué realidad estaban viviendo en su momento, ¿no? O sea, te imaginas así, como estar creando, no sé, las grandes pirámides y de repente encima de la pirámide había unas grandes naves nodrizas, ¿no? No sé, o cosas por el estilo que a lo mejor lo ve uno así como ciencia ficción, pero en su momento a lo mejor era una realidad, ¿no? O sea, volviendo al punto, pues esos grandes bloques que se construyeron las pirámides, que siguen creando teorías de cómo llegaron esos enormes bloques hasta allá arriba. Mira, aquí Rubén Luján nos hace un comentario aquí en Radio Mexicana. Dice: también los vikingos y los griegos fueron viajeros, aparte de los mesopotámicos o asirios. Sí, pues sí, o sea, vemos que pues, los vikingos llegaron acá a América, ¿verdad? Fueron los primeros. Fueron los primeros, exactamente. Sí, los asirios pues también. Estos vatos pues eran más un ejército, estos los asirios, ¿verdad? Y andaban para allá y para acá. Asirios pues vienen después de pertenece a Mesopotamia también, ¿verdad? Pero pues un tiempo más adelante. Pero fíjate, esa es otra pregunta, ¿no? ¿En qué ese tipo de civilizaciones les hubiera gustado haber visto cómo está funcionando, ¿no? O sea, decir, no,
voy a ir a conocer, no sé, cómo se construyeron las Sí, pirámides. a ver, ¿qué civilización les gustaría, si pudieran viajar en el tiempo atrás, qué civilización les gustaría ver, verdad, o conocer? A ninguna. A ninguna. Pero, ¿por qué? Te lo voy a hacer muy sencillo. La respuesta es muy sencilla. Actualmente no tenemos el conocimiento o la imaginación o la forma de describir qué es lo que conocían ellos. Ujú. ¿Sí? Actualmente, con toda la tecnología que tenemos, ¿qué nos hace creer que podemos replicar o decir qué es lo que estamos viendo de esos antiguos pasados? O sea, A lo mejor nos pasaría lo mismo que con las pinturas rupestres, ¿verdad? Exactamente. Que ellos dibujaban lo que veían, pero lo interpretaban de esa forma que ellos lo dibujaban, ¿verdad? Ajá. o sea, ¿Por qué? Porque no había pues no tenían una referencia, ¿verdad? O sea, ellos veían una nave y ellos no tenían una referencia de ver. Para ellos era una luz brillante en Ajá. el cielo, Ahora te lo digo. que se movía. Ahora Ajá. tú imagínate, llegas a verlos y te quedas con la imagen de, ahora cómo se lo explico. Ándale, Ajá. o sea, ¿Cómo se le explico a él? que viajaras hasta Egipto y que llegaras y que te tocara conocer un faraón acá, la Kenatón, ¿verdad? Y que lo vieras y dijeras, Tutankamón. hostias, este vato, qué rollo. O sea, con su cabeza alargada, el cuerpo así, y dices, este vato no es humano, Sí, no me ajá. lo van a creer. De que, pues si no es como lo pintan, pues, ahora cómo lo explico. A lo mejor ni tenía el cuerpo así, ¿verdad? A lo mejor sí era un ser a lo mejor alto, pero a lo mejor sí tenía una fisionomía más alienígena. O sea, delgado, alto, sí, su cráneo alargado, ojos un poquito rasgados. Eso es lo que voy. Puede que puedas ir a verlos, puede Ajá. que tú adquiriste ese conocimiento, como lo compartes. Te Esa- van a tachar o de loco, o de loco. o de que simplemente estás inventando. O te van a decir, pues estás diciendo lo mismo que dijeron los mayas hace millones de años. Pues eso es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto del misterio. Pues Nos sí, tildan de locos. Sí. a ustedes. Yo vengo de vez en cuando. Pero, ¿a qué etapa, o bueno, a qué civilización te gustaría a ti haber Sinceramente, oír o conocer? Cerca por los mayas. Los mayas. Más que nada por el tesoro de Moctezuma. Para saber dónde quedó. Para ir a buscarlo. Ir a buscarlo. ¿Cómo se creó Tenochtitlán? Sí. Ándale, es que eso estaría chido. Eso ¿no? es real, A lo mejor no iríamos, bueno, a lo mejor nosotros que nos gusta ver todo esto, a lo mejor no iríamos exactamente a ver qué hacen, ¿verdad? A ver, sino más bien a intentar saber cosas más allá, ¿verdad? De las que ya se saben, como es su origen. Oye, ¿qué control? Ahorita me estaba acordando como estos que son muy populares en TikTok, que supuestamente viajan en el tiempo y todo eso. ¿Por qué no suben videos así que no, estoy aquí en la civilización? O sea, suben videos de no, estoy sí. en un lugar donde que no hay estoy nadie. acá en París. Grecia. En París, Y Francia, acá y no hay se ven, nada. y se ven ahí atrás unos griegos acá antiguos, ¿verdad? Y, así, o sea, y dices, ah, caray. O como también los que hubo cuando en la Para época de la salir de- pandemia, Ajá, los sí. que decían que no, es que estoy en un futuro alterno y no queda nada y está todo solo. Y... Ajá. Pues ya, si fuera de Grecia, o hay de dos, o bueno, de tres. O ya lo hubieran matado, o lo hubieran esclavizado, o lo hubieran vendido como servidor público. Servidor público. Sexual. Porque se tenía el conocimiento de que a ellos. Ah, no, pues, si me a- van a esclavizar sexualmente, yo mejor me iba Pero entre hombres. de Erastes. No, o sea, pero- como con los pero fenómenos y Erastes. Pero entre hombres. Porque las personas Sí. que no tenían Sí. vello facial en la cara eran sodomizados por los que sí tenían. Sí. Y de hecho, muchos de los guerreros pertenecían, como actualmente se conoce comunidad LGBT, Ajá. muchos de los guerreros de la Roma o de la Grecia antigua eran homosexuales. Porque el emperador decía que no quería personas con familia que van a tener miedo a morir y ser cobardes. Así que mejor buscaban a parejas de hombre a hombre. ¿Para qué? Pues para que murieran juntos. Ok. Allá en batalla, ¿no? sin entrar en broncas. Ok. Si lo van a apoyar. Bueno, vámonos al último Ok, corte. no, ahora sí vamos con Sumeria. Y regresamos. Enigma 1300. Sí, sí. 1300. Y regresamos. Regresamos, amigos, a Enigma 1300. Último segmentito y pues continuamos. Y lo que estaba esperando en esta noche, A ver, la échenle. civilización más misteriosa, los sumerios. Ay, Se va a ay, poner ay. denso. Tin, tin, tin. Esto se va a poner buenísimo. Y ya lo he escuchado hablar de los sumerios. Ya me voy. Pues una de esas preguntas misteriosas
¿por qué los sumerios o sea, que es de la, pues ahora sí que es la que tiene más misterio, ¿no? Ajá. Porque se dice que aparecen de la nada, pero ahorita es un pequeño contexto porque ahorita le vamos a dar el micrófono al especialista de los sumerios. Bueno, se dice porque no aparecen de la nada, ¿no? Porque no hay una evolución gradual visible, no se sabe exactamente de dónde vinieron. Vienen, sí. Pero tenían ciudades, leyes, ciencia, y estamos hablando que antes de ellos no había nada, entonces, ¿de dónde sacaron todos esos conceptos, no? Es que sí había. De hecho, los vestigios más antiguos, hay una cultura protosumeria, ¿sí? Que es la Al-Obeid. De esta se han encontrado muy pocos vestigios, no se ha encontrado que tuvieran una civilización como tal, pero se han encontrado restos de algunas de sus hogares, se han encontrado algunos restos de templos donde encontraron incluso figuras, que es donde se encuentran las primeras figuras con aspecto reptil, ¿sí? En la cultura Al-Obeid, que se dice que esta cultura es anterior a los sumerios y que ellos... Chango, se me fue. te dije más o menos. Mira, una de las, lo que te acuerdas, una de las características que yo creo comparten muchas de estas civilizaciones es la astronomía, las matemáticas. Todas estas civilizaciones siempre han compartido eso de ver el cielo y ver orientarse en las estrellas y volviendo al punto, si no tenían esa, bueno, hasta más o menos donde sabemos, ¿no? Porque a lo mejor sí tenían ese conocimiento, porque pues si lo hacían, o sea, así haberlo hecho al azar sin saber y tener ese conocimiento de alineación, planetas y todo eso. Sí, pues de hecho muchas de las de tríos que se pueda hacer de pirámides, casi la mayoría están alineados con el cinturón de Orión. Ajá. Entonces, que es una de las conspiraciones, ¿no? Que dicen que pues la civilización que creó todo esto pues viene de ahí de Orión y entonces vienen del espacio, ¿no? Pero volviendo a eso, y ahorita me quedé pensando porque a lo mejor sí es cierto, en un punto donde estaban estas civilizaciones y querían plasmar algo, era una interpretación de lo que veían, sí es cierto. A lo mejor podía estar viendo un reptiliano, pero la persona que lo quiso explicar pues no supo cómo y pues lo plasmó de otra forma, ¿no? Entonces fue su visión de haber visto eso y pues me quedé, y yo creo pues por ahí a lo mejor van ciertas cosas, ¿no? Que no es exactamente lo que dejaron a evidencia, sino que es una interpretación de alguien que lo vio. Sí, ya me acordé que les iba a decir que de hecho encuentran estas estatuillas, ¿verdad? Con aspecto reptil, así las pueden encontrar, ¿verdad? Cultura Al-Obeid, y se dice que ellos tenían esta representación, porque ya en la cultura sumeria, ya sus dioses que eran estos mismos, ¿verdad? Los Anunnaki, ¿verdad? Ya en la cultura sumeria los representan con aspecto humano, ¿sí? Esta clásica que ven con las barbas largas, ¿verdad? Y esto, con los sombreros estos largos. Pero se dice que ellos ahí ya no los podían representar tanto como eran originalmente, porque ya no estaban tanto en la tierra, ¿sí? Sino que estos seres que habían venido y creado a los humanos, dentro de la cultura Al-Obeid, todavía los veían ahí andando con ellos, ¿verdad? Ya en la cultura sumeria ya no estaban tanto en la tierra, ¿sí? Estos seres que después con la que siguió, que fueron los acadios, ya incluso cambian los nombres. Ya Enki ya no es Enki, ya es Ea en acadio, pero es el mismo, es la misma historia, lo mismo todo, o sea, incluso el sumerio se logró descifrar por el acadio, porque los acadios absorbieron a los sumerios y tienen la misma, o sea, el idioma es casi igual, el mismo, es igual, escritura cuneiforme, por eso se logra decir, por eso se tienen textos casi completos, porque de las dos versiones se logró hacer una, ¿sí? Que si leen las tablillas sumerias son estas, son dos, son las acadias y las sumerias. Entonces se dice que ellos ya no tenían tanto contacto con estos dioses. Igual, sí se dice que eran reptiles, ¿verdad? Incluso
se dice que ellos crearon, ¿verdad? Y que ellos supuestamente venían de otro lugar llamado, que decían que venían del Duku, que no se dice qué era. De hecho, el término Duku significa simplemente montaña sagrada, pero decían, ellos lo describían como un lugar en los cielos, ¿sí? Alto, que era de donde venían sus creadores, sus dioses. Oye, qué buenos tiempos aquellos, ¿no? Vamos a buscarla. Vamos a fumarnos y decimos que vimos esto. Vamos a aventarnos una explicación de dónde vino todo pues de hecho, esto. Las explicaciones de tipo, pues, a pesar de que fueran entonces como tipo religiones, tienen las mismas coincidencias. Juan Lerma dice, o las estatuillas japonesas también de reptiles. Sí, eso es lo curioso, porque tienen... Es que el reptil es uno de estos seres que está en todas las culturas de todo el mundo, ¿verdad? O sea, lo vemos aquí en México, ¿verdad? Está Quetzalcóatl, Cuculcán, que es el mismo. Está, nos vamos acá a Sudamérica y está también, pues, Viracocha y estos, ¿verdad? Los chinos tenían los dragones, ¿verdad? Sí, así se llamaba. Sí, pero sí hay coincidencias. Que se cree que es Quetzalcóatl, se cree que ese es el mismo Quetzalcóatl. Cuando se fue de aquí, fue a fundar allá a Sudamérica. Digo que hay muchas coincidencias, inclusive en la religión judío-cristiana tienen muchas coincidencias con las religiones antiguas. Sí. Tanto como para sus dioses, como para lo que sigue después de la vida. Entonces, pero a fin de cuentas, creo, ya estamos aquí en los últimos minutos. ¿Creen que haya entonces una civilización, o seguimos buscando esa civilización de la donde descendemos, de cuál, la que es la primera, o volvemos al punto en que somos un experimento, una civilización que vino y dejó, no sé, seres de otro lado del espacio, que vino y nos dejó aquí? ¿O porque hay muchas coincidencias, y muchas de esas coincidencias y registros que se quedaron hablan de seres que vinieron del cielo, que luces, que se pueden ver hasta en pinturas dentro de la Biblia y todo esto, pero siempre hay ese tipo de registros, ¿no? Pues de hecho está la teoría de lo que es el obelisco. ¿De qué era el obelisco? No recuerdo cómo. ¿El obelisco? Sí, una teoría de un obelisco, de una tecnología, de una inteligencia artificial. Basilisco de Rocco. Ándale. Que ese fue un reporte de un estudiante de universidad de los años del caldo. Sí. Que él le decía que el basilisco estaba para crearse a sí mismo y daba las herramientas a los entendimientos bajo su misma percepción para su mismo nacimiento en ese mundo. Y ahorita no podemos descartar que posiblemente sea el caso, porque ahorita estamos creando las inteligencias artificiales, algo que no se conocía mucho en esa época, y él lo describía como tal, una herramienta que podía pensar igual que un humano, que lo describió con las mismas funciones y características que actualmente vemos. Una persona de siglos que ni lo conocía. Pues es que también hay registros de que inclusive pudieron generar electricidad, que pudieron generar, no sé, tenían mecanismos como engranes y todo esto, pero mucho, o sea, civilizaciones de estas que estamos hablando, de los principios de los tiempos, ¿no? Pero cómo llegaron a tener ese conocimiento, eso, que quedaron esos, de repente encuentran 2-3 piezas que no coinciden con esa etapa, ¿no? Y de repente hay engranes, hay partes que dice, pues esto, como de dónde lo sacaron. ¿Cómo se llama Es un astrónomo de Estados Unidos que tiene pues nombre, apellido como de boxeador. 2 minutitos y nos damos en el... Se parece como Mac Tyson, pero no me acuerdo cómo se llama. Neil deGrasse. Ándale, Neil deGrasse Tyson. Que decía que hay tanta evidencia que es posible y que no podemos refutarla, de que efectivamente somos una simulación, o que solamente somos ese pequeño destello de vida que se pudo surgir mediante ciertas circunstancias. O sea, ¿qué te daría más miedo? ¿Saber que tu vida simplemente es una programación, un código, una cosa que se puede borrar fácilmente? ¿O del hecho de que simplemente en todo el universo realmente estamos solos y solo es un conocimiento generado a través de los años y no fuimos más que una simple coincidencia?
A mí me gustaría conocer la verdad de todo esto y pues Sí. muchísimas gracias, está muy extenso todo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes. Los esperamos la próxima semana con más temas de esos que nos apasionan. A mí me cuentan en las redes sociales como ChinoX y están los episodios disponibles ahí por YouTube y por Spotify. Y recuerden que sería esta simulación sin una buena conspiración. Adelante, Ever. No, pues Para cerrar. yo no tengo nada que decir, yo ya no tengo podcast. Pero pronto vas a pertenecer a la hermandad de la serpiente. Ujú. Y pues yo soy Echenki de Montecristo y así me pueden encontrar. Recuerden, los episodios ahí se van subiendo también a YouTube, a Spotify. El del viernes está el lunes y los de los miércoles el viernes se suben igual también ahí a Spotify y a YouTube para que vayan y nos sigan y los vean ahí. Ahí están todos los temas que hemos hecho. Sí, soy Echenki de Montecristo y pues gracias por habernos acompañado otra semana más con uno de estos temas que tanto nos apasionan, ¿verdad? Acompáñenos, vienen cosas muy suaves y díganos qué temas les gustaría que tratáramos por aquí, ¿verdad? Nos vemos el próximo viernes y esto fue Enigma 1300. Chao. Enigma 1300 te espera en la próxima edición para seguir platicando sobre el fenómeno paranormal y los eventos extraños. Porque, aunque no lo veas, hay un mundo que comparte el espacio con nosotros.